¿Sí trajeron su Biblia? Ahí en su dispositivo, o si la trae aquí a la mano, es bueno usarla, ¿verdad? También es bueno hacer notas. Hace 2 semanas por ahí algunos les regalamos algunas libretas para que pudiesen hacer sus notas, porque si todo lo dejamos luego a la memoria, pues suele escapársenos los pensamientos de Dios. Así que es bueno anotar lo que Dios está hablando a nuestro corazón. Bien, vamos a orar pues para recibir la palabra. Le pido que incline su rostro y que usted le pida con sus propias palabras, como cantábamos hace un momento: háblame, Señor, y háblame tan profundo que yo pueda escuchar tu voz. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque nos has ministrado, Señor, a través de la alabanza, a través de la adoración, a través del fluir de los dones de tu Espíritu Santo, hablándonos al corazón, Señor, pidiéndonos nuestro corazón, que nuestro corazón, Señor, sea siempre para ti, dispuesto para ti, disponible para ti, Señor, porque si nuestro corazón no está dispuesto, Señor, es difícil que podamos recibir tu palabra, Señor. Pedimos en estos momentos que tú quites cualquier obstáculo en nuestra mente o nuestro corazón que nos impida poder recibir el consejo de tu palabra. Tú eres nuestro Padre, eres un Padre amoroso, y porque nos amas, anhelas y deseas lo mejor para nosotros como tus hijos. Y es a través del consejo de tu palabra que tú nos hablas, que tú nos exhortas, que tú nos edificas, que tú nos consuelas. Así que, Señor, disponemos nuestro corazón en esta hora. Yo te pido que me des la gracia, me des la sabiduría, me des el entendimiento, Señor, para poder transmitir tu palabra con toda claridad, pero también con sencillez, y que todos podamos entender lo que tú quieres hablarnos hoy, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a continuar avanzando en el tema que inicié hace 2 semanas. La palabra renueva nuestra mente. Esta será la segunda parte, no sé hasta dónde vamos a avanzar, pero vamos a ir escudriñando la palabra. La mente contiene el conjunto de capacidades intelectuales de una persona, como lo es la percepción. Percibimos todo a nuestro entorno, a nuestro alrededor, a través de los 5 sentidos: los ojos, los oídos, el olfato, el tacto. Todo eso lo percibimos lo que viene a nuestra vida. Y estos son capacidades que Dios nos ha dado, pero también, aparte de la capacidad de percibir lo que está a nuestro alrededor, el Señor nos ha dotado con la capacidad para pensar. Y es importante que cuando nos exponemos a la predicación de la palabra, pensemos en lo que Dios nos está hablando. Pensar. Yo quiero pedirle, por favor, que mientras yo estoy compartiendo la palabra, usted esté pensando, esté meditando lo que Dios nos está hablando, porque esa es la capacidad que Dios nos ha dado a todos. Pero también Dios nos ha en la mente, Dios nos ha puesto lo que se conoce como la conciencia. La conciencia es como aquella alarma que se enciende cuando o hacemos algo que agrada a Dios, pero también la conciencia, esa alarma de la conciencia se enciende cuando estamos desviándonos del camino. Inmediatamente la conciencia empieza a hablarnos. Dios nos puso una conciencia a todos los seres humanos, pero también ahí en la mente está la memoria, ¿verdad? Todas estas y muchas otras cosas más son capacidades que Dios nos ha dado, como no solamente como personas, como seres humanos, sino como sus hijos. La mente también en la Biblia es sinónimo de designio. La mente también es sinónimo de otro sinónimo de la mente es propósito o pensamiento o voluntad. Cuando usted vea en la Biblia
el designio. Por ejemplo, en Génesis capítulo 6, dice la Biblia que Dios vio la humanidad y vio que los designios de los pensamientos de la gente de aquel tiempo, del tiempo de Noé, eran de continuo solamente mal. Ahí está esa palabra mente, designio, memoria, designo. Y como todos vivimos en este mundo, o mejor dicho, no solamente vivimos, sino venimos a este mundo, pero venimos impregnados con el aroma maloliente del pecado. Así llegamos a este mundo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Llegamos así, todo mundo nacimos así, impregnados con ese mal olor del pecado en nosotros. Por eso es que la tendencia de nuestros pensamientos es hacia el pecado. La tendencia de nuestros pensamientos es a oponernos al pensamiento de Dios antes de conocer a Dios. Pero una vez que venimos a Cristo, escuchen esto, mis hermanos, nuestra forma de pensar debe cambiar. ¿Qué tiene que hacer nuestra forma de pensar cuando venimos a Cristo? Debe cambiar. No podemos seguir pensando como pensábamos cuando andábamos en el mundo. Porque si continuamos conduciéndonos pensando como piensa el mundo, estamos en problemas, en graves problemas. Bueno, prueba de ello, basta ver cómo está viviendo este mundo. Entonces, cuando venimos a Cristo, ¿cuántos ya están en Cristo? Bueno, entonces tenemos un deber. ¿Cuál es ese deber? Cambiar nuestra manera de pensar. Para esto necesitamos someternos a un proceso que se llama, o según la Biblia, que se llama el proceso de la renovación de la mente. Renovar la mente. Ya vamos a ver más adelante esta palabra, renovar la mente. Anótelo ahí. Necesitamos entrar a este proceso de renovar nuestra mente. Y ese proceso de renovación de la mente no va a terminar en todos los días de nuestra vida. No va a terminar hasta que terminen los días de nuestra vida en este mundo y nos vayamos allá a la presencia del Señor. Entonces terminará ese proceso. Y ese proceso de renovación de la mente solamente puede ser posible a través de la palabra de Dios, que es la única que tiene el poder. Solamente. No, tú no puedes entrar en un proceso de renovación de la mente a través de terapias psicológicas o a través de terapias psiquiátricas. Tú no puedes tener una renovación de la mente a través de la meditación, la simple y sencilla meditación del alma. No. Porque si así fuera, ¿por qué todas las personas que se someten a procesos de meditación o a procesos de psicología, por qué siguen viviendo vacíos en el alma? Porque falta la palabra. Falta la palabra en el corazón. Yo lo he dicho antes, el problema del ser humano no es que le falta dinero para suplir sus necesidades. El problema de todos los seres humanos es que nos falta la palabra de Dios en nuestro corazón. Es la palabra de Dios la que nos va a transformar, porque es la palabra de Dios la que tiene el poder para limpiarnos. Es la palabra de Dios la que tiene el poder para exhortarnos, para consolarnos, para edificarnos. Es la palabra de Dios la que tiene el poder para redarguirnos, para confrontarnos. Es la palabra de Dios la que tiene el poder para alentar nuestro corazón, pero también la palabra de Dios tiene el poder para alumbrar nuestro camino como aquella lámpara tan poderosa. Y también la palabra de Dios tiene todo el poder, escuchen, para renovar nuestra mente. Tú no puedes seguir pensando, siendo cristiano, tú no puedes seguir pensando, no valgo nada. Es triste que luego encontramos o escucho personas
que se precian de ser cristianos que dicen, no valgo nada. ¿Y la sangre de Cristo? ¿Acaso la sangre de Cristo tiene algún valor materialmente hablando? No le podemos poner un precio. Bueno, fue la sangre de Cristo la que nos limpió de todo pecado y de toda maldad, mis hermanos. ¿Cómo que no valemos nada? A veces decimos, no valgo nada, soy tan miserable que se me hace que Dios ya se olvidó de mí. No, mis hermanos, Dios nos ama tan profundamente como tú y yo no tenemos idea. Tan profundamente nos ama el Señor, que si el amor de Dios no haya sido derramado en nuestras vidas, tú y yo simplemente no estuviéramos hoy aquí. Pero su misericordia, que se renueva cada mañana, se extendió hacia nosotros en este día. Por eso estamos aquí. ¿No le das gracias a Dios? Dale un aplauso de alabanza a aquel que siempre extiende su misericordia hacia nosotros. Entonces, la palabra de Dios tiene el poder para muchas otras cosas más, pero también para renovar la mente. Por eso hay que ir a la palabra de Dios siempre, para tener el pensamiento de Dios. Alguien dijo que somos, vivimos y actuamos de acuerdo a lo que pensamos. Somos, vivimos y actuamos de acuerdo a lo que pensamos. Por lo tanto, entonces se requiere que como hijos de Dios hagamos un fuerte compromiso de renovar nuestra mente cada día para experimentar un tiempo y un momento nuevo cada día en mi familia, en mi trabajo, en la iglesia y a donde quiera que yo voy. Yo quiero experimentar tiempos nuevos que vienen de parte del Señor, pero necesito renovar mi mente. Necesitamos renovar mi mente. La Biblia dice que somos nuevas criaturas. ¿Qué somos? Nuevas criaturas. Las cosas viejas ya pasaron. Todas son hechas nuevas y Dios hace todo nuevo para nosotros. Así que la palabra de Dios, anoten ahí los que están anotando, es la única que nos puede ayudar a renovar nuestra mente con el fin de tener los pensamientos de Dios. Tenemos que pensar, tenemos el deber de pensar como piensa Dios. Y resulta que el pensamiento de Dios está aquí en la Biblia. Aquí está en la palabra de Dios. Un texto que todos conocemos, Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa, es más cortante. Mire lo que hace la palabra. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, porque penetra entre el alma y el espíritu. Ahí es donde penetra la palabra. Penetra entre las articulaciones, dice la versión Nueva Traducción Viviente, Hebreos 4:12, dice, penetra entre el alma y el espíritu, penetra entre las articulaciones y la médula del hueso, dejando al descubierto nuestros pensamientos y los deseos más íntimos del corazón. Qué poderosa es la palabra. Qué poderosa es la palabra. A veces no lo entendemos. Hay ocasiones en que yo estoy meditando en la palabra y Dios está bombardeándome, porque la palabra está penetrando hasta lo más profundo del ser interior del hombre. Pone al descubierto nuestros pensamientos. A Dios no podemos engañarlo. No podemos engañarlo. Así que la palabra confronta, la palabra revela las verdaderas intenciones de un corazón. La palabra revela las verdaderas intenciones de un corazón que dijo Jeremías 17:9, que es un corazón engañoso y perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? El corazón es engañoso y es perverso más que todas las cosas. Puede haber gente mala, puede haber gente perversa, que sí la hay, pero el corazón es malo y perverso. Por eso hay gente mala y perversa, porque el corazón es malo y es perverso. Ahora, el que es espiritual va a discernir el espíritu de la palabra. El que es carnal va a decir, no, Dios es cruel. Dios es cruel. Dios es malo, Dios no ama, Dios no nos ama.
No, Dios es justo, Dios es perfecto, Dios es soberano, Dios es poderoso. Él tiene toda la... Por eso Él nos creó. Por eso también la Biblia dice y que nos creó a imagen y semejanza de Él. No, fuimos creados a imagen y a la semejanza de Él. ¿Para qué creen? Pues para conducirnos de acuerdo a esa imagen y esa semejanza. Dios no es ningún Dios sanguinario. Dios no es ningún Dios cruel. Dios no es ningún Dios que no ama. Dios no es ningún Dios que odia. Dios es amor. Dios es amor. Por lo tanto, nosotros debemos conducirnos amándonos unos a otros. ¿Cuántos dicen amén? Así que la Biblia, la palabra de Dios, es un escrito vital porque produce efectos de vida. Porque la Biblia dice en Juan capítulo 6, versículo 63, hablando nada más y nada menos que el Hijo de Dios, Él dijo: porque el Espíritu es el que da vida. El Espíritu de Dios conectado con el Espíritu del hombre es el que da vida o produce vida. La carne para nada aprovecha, dijo Jesús. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Espíritu y vida. Por eso hay que ir a la palabra, para que haya vida espiritual en nosotros. Por eso constantemente hay una exhortación a todos los creyentes a que permanezcamos asidos o agarrados o bien aferrados fuertemente a la palabra, al consejo de la palabra. Alguien puede aferrarse a este libro llamado la Biblia, la palabra de Dios, pero si no hace lo que dice la palabra de Dios, de nada le sirve tenerla bien agarrada. Hay que llevar lo que dice Dios aquí en su palabra al terreno de la práctica, a nuestra propia vida, porque es de esa manera, cuando la llevamos al terreno de la práctica, es de esa manera, es solamente de esa manera que la palabra de Dios se hace eficaz en nuestra vida. De otra manera es ineficaz en nosotros. Así que debemos permanecer aferrados a la palabra, con el fin de que nuestro pensar y además nuestro actuar sean conforme al pensamiento de Dios. Es muy triste y es muy lamentable que cuando existen conflictos en un matrimonio, la solución que pretenden buscar, ya no digamos los matrimonios que no conocen al Señor, yo me estoy refiriendo a los matrimonios cristianos. La solución que suelen buscar o encontrar, pues nos divorciamos, tú por tu lado y yo por mi lado. Ese no es el pensamiento de Dios, ¿verdad que no? El pensamiento de Dios, ¿saben cuál es? Dios aborrece el divorcio. Dios aborrece el divorcio. Así dice Dios. Punto. Tú podrás argumentar muchas, es que tú no sabes el marido que tengo, tú no sabes la mujer que tengo, tú no conoces los hijos que tengo. No sé. No conozco, no sé. Yo sé lo que dice el pensamiento de Dios. Dios aborrece el divorcio. Por lo tanto, el divorcio no es la solución a los problemas de un matrimonio. ¿Verdad que no? La solución para cualquier problema en el matrimonio se llama perdón. ¿Cómo se llama? Perdón. Ese es el pensamiento de Dios. No es mi pensamiento. Es el pensamiento de Dios. Así que todo cuanto no provenga de la palabra de Dios será inútil. Será inútil para nuestra edificación como creyentes. Es inútil. Si hay algo que no proviene de la palabra de Dios, puede ser un pensamiento mundano, por más extraordinario y maravilloso que pueda ser un pensamiento psicológico, un pensamiento poético, un pensamiento de la persona más prominente de este mundo. Si no proviene de la palabra de Dios, es inútil para la edificación de nosotros los creyentes. ¿Cuántos están de acuerdo? Así es. Así que la palabra llega a la intimidad de los pensamientos que nos motivan a los razonamientos y las intenciones que producen acciones. Voy a repetir esto. La palabra de Dios tiene el poder para llegar a lo más íntimo de nosotros.
produciendo pensamientos. Y esos mismos pensamientos producen razonamientos. Y esos razonamientos producen intenciones que nos llevan a acciones. Por ejemplo, yo decido amar a mi esposa, por lo tanto, por el amor que tengo para con mi esposa, mis acciones deben de ser de acuerdo al pensamiento de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo ama a la iglesia. Mujeres, sométanse a sus maridos como Cristo se somete al Padre. No se oyeron amenes, pero así es de todas maneras, así es. Pero es que mi marido no, ese es el pensamiento de Dios. Yo no sé qué clase de marido tienes, mujer, pero el pensamiento de Dios es: sométete a tu marido, ¿verdad? Pero es que es un irresponsable, es que yo no sé qué está pasando con tu marido o no sé qué está pasando con tu mujer, pero eso es lo que dice Dios en su palabra. Amén. Así que teniendo en nuestra mente el poder que tiene la palabra, ahora vamos a continuar con lo que hemos venido estudiando. La palabra renueva la mente. Ahora, renovar la mente, porque alguien puede decir, bueno, ¿y cómo es eso? ¿Cómo se renueva la mente? Es muy simple. Es simple transmitirlo, no es simple vivirlo o practicarlo. Pero renovar la mente es simplemente reemplazar nuestros pensamientos, cualquier pensamiento humano que tú o yo tengamos, reemplazarlos por los pensamientos de Dios establecidos en la palabra. Eso es renovar la mente. Está fácil, ¿verdad? Es fácil decirlo, pero es difícil vivirlo, ¿sí? Entonces, vamos a nuestro texto que hemos estado, o los textos que hemos estado estudiando. Romanos capítulo 12, versículo 3. Y de aquí vamos hacia adelante. A ver hasta dónde avanzamos. Dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, dice Pablo, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Versículo 4. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia y el que muestra misericordia con alegría. De estos 6 textos se desprenden 3 enseñanzas que Pablo muestra que son importantes, que tú y yo le permitamos a la palabra de Dios para que renueve nuestra mente. La primera es que, ya estudiamos esto, la primera enseñanza que Pablo nos da en estos versículos es que la palabra de Dios nos ayuda a transformar nuestra manera de pensar respecto a nosotros mismos. De esto ya hablamos bastante. Simplemente puedo decirte, tú no puedes seguir pensando y diciendo de tu vida no sirvo para nada o no valgo nada. Porque dice Pablo, en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes, y aquí viene a continuación el deber, estoy en Romanos 12:3, vuelvo a repetirlo, que no piense más alto de sí que lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno de nosotros. Voy a leer este mismo texto en una versión parafraseada, dice de la siguiente manera, versículo 3. Por la gracia, dice Pablo, por la gracia que me fue dada, les digo a cada uno de ustedes. Y escuchen, Pablo tenía autoridad.
y era una autoridad apostólica. O sea, el rango mayor que había en el tiempo de Pablo, que alguien podía lograr en el tiempo de Pablo, era llegar a ser un apóstol de Jesucristo. Y Pablo lo llegó a lograr por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios que me fue dada, les digo a cada uno, no piensen más allá de lo que les es necesario pensar, sino que piensen con pensamiento sobrio. Es un poco diferente la versión. Hay que pensar sobriamente. Yo les decía en la plática anterior, les decía, una persona que está embriagada ya no piensa sobriamente. ¿Por qué? Porque está embriagada, ya no está sobria. Así que ninguno de nosotros podemos pensar más allá de lo que nos es necesario pensar. Como dicen los jóvenes o decimos los jóvenes, no te creas la última coca del desierto. No, hay que pensar de nosotros mismos con un pensamiento sobrio. Esto debido a que todos, dice así Pablo, porque todos tenemos la tendencia a creer que somos más de lo que realmente somos. Y queremos que otros nos vean de acuerdo a como nosotros pensamos que nos vemos. Y así queremos que la gente nos vea. Yo ponía un ejemplo, ¿se acuerdan de una imagen que ponía de dos personas que se creen muy guapos pero están muy feos? Bueno, hay quienes se creen guapos siendo feos y quieren y pretenden que la gente los vea guapos cuando son feos. Más o menos esa es la idea que está dando Pablo en el texto. Hermanos, no debemos olvidar lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros mismos, de ti y de mí. Escuchen lo que la palabra dice de nosotros. Somos pecadores que no merecíamos otra cosa más que la condenación del infierno, ¿sí o no? Eso éramos tú y yo. Pecadores que merecíamos la condenación eterna. Sin embargo, nos fue dada la gracia de ser hechos hijos de Dios. Eso es diferente ya. Por un lado estábamos condenados a pasar toda la eternidad en el infierno, pero por la gracia y la misericordia de Dios, por su gran amor que fue derramado en nosotros, fuimos hechos ahora hijos de Dios. No éramos hijos de Dios, fuimos hechos hijos de Dios por el mérito de Cristo en la cruz. Dice Juan 1:12. Mas los que le recibieron, todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad o les dio autoridad, escuchen, de ser hechos hijos de Dios. Versículo 12, versículo 13 dice, los cuales, esos hechos hijos de Dios, no son engendrados de sangre, sino de voluntad, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados de Dios. ¿Cuántos engendrados de Dios hay aquí? Ese engendramiento, por llamarlo de alguna manera, surgió en el corazón del Padre. Es decir, ahora fuimos nacidos de Dios, somos nacidos de Dios. Por eso somos nuevas criaturas, para dejar lo viejo atrás. Porque ahora somos hechos hijos de Dios. Por lo tanto, los engendrados de Dios no son inútiles. A veces tenemos una idea del texto que dice que somos siervos inútiles, porque el concepto que luego tenemos de la inutilidad es que no servimos para nada. Pero quiero decirle que el concepto en ese pasaje, cuando dice siervos inútiles somos porque hacemos solamente lo que debemos hacer, el concepto, o mejor dicho, la traducción de esa palabra inútil ahí se traduce sin mérito alguno. No tenemos méritos, pero sí somos útiles en el reino de Dios. ¿Cuántos son útiles? Siendo siervos inútiles, sin mérito alguno, ¿verdad? Así que los engendrados de Dios, si tú acabas de mencionar y tienes la convicción de que has sido engendrado de Dios, tú eres una persona útil en el reino de Dios, porque en el reino de Dios no hay miembros inservibles, no hay miembros inservibles en el cuerpo de Cristo, no los hay.
No los hay. La Biblia dice en 1 Corintios 12, lo leo en la Biblia de las Américas, 1 Corintios 12, 7, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. La manifestación del Espíritu para el bien común. Y luego dice el versículo 18 del mismo capítulo 12: por eso Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Según le agradó. O como dice la Reina Valera, según Él quiso o como Él quiso, porque Él es soberano. Él puso a unos en el cuerpo de Cristo siendo el brazo derecho, a otros siendo el brazo izquierdo, a otros siendo el pie derecho, a otros siendo ojo, a otros siendo oreja, etcétera, etcétera. Dios nos colocó en el cuerpo de Cristo como Él quiso. Ahora, estos textos que acabo ya de mencionar, 1 Corintios 12, nos conectan con la segunda enseñanza de Pablo. Solamente quise introducir con la primera enseñanza. Así que la palabra número 1 nos ayuda a transformar nuestra forma de pensar con respecto a nosotros mismos. Con respecto a nosotros mismos. Pero también la palabra de Dios nos ayuda a transformar, escuchen esto. Esta es la segunda enseñanza. Nos ayuda a transformar nuestra forma de pensar con respecto a los demás miembros del cuerpo de Cristo. ¿Alguien sabe por qué nos llamamos hermanos? ¿Por qué nos llamamos hermanos? Bueno, la respuesta es, número 1, porque la sangre de Cristo nos une y porque todos tenemos el mismo Padre. Tu papá y mi papá, o tu papá es mi papá también. ¿Sí? El Padre que está sentado ahí en los cielos, en su trono de autoridad, fue el mismo que te creó a ti, fue el que me creó a mí. Por lo tanto, somos hermanos en Cristo. Por eso, eso de menospreciarnos los unos a los otros no es un asunto espiritual, es un asunto de la carne. Y es estar menospreciando los miembros del cuerpo de Cristo. Si tú te miras en un espejo y por la gracia y la misericordia de Dios todo tu cuerpo funciona bien, es por la gracia de Dios, pero también por los miembros que conforman el cuerpo humano. Y yo no puedo decir, esta uña de mi mano izquierda no sirve para nada. Voy a ponerles el ejemplo que he puesto en otras ocasiones. Si tú tuvieras oportunidad de eliminar algún miembro de tu cuerpo porque piensas que es un miembro de tu cuerpo que no te sirve para nada, ¿cuál eliminarías? ¿Cuál? A lo mejor tú dices, pues un cabello, yo ya casi no tengo. No, también los pocos cabellos que tengo son necesarios. Son necesarios. Todos los miembros que tienen tu cuerpo, que tiene mi cuerpo, son necesarios. Tú no puedes decir, este no me sirve para nada. Para algo sirve. Para algo nos sirve. Entonces, somos hermanos en Cristo. La persona que tienes ahí a tu lado derecho o a tu lado izquierdo, en la parte de atrás, es tu hermano en Cristo. Es un hijo de Dios. Por lo tanto, no tenemos por qué menospreciarnos. Pero cuando alguien se menosprecia, o alguien, mejor dicho, menosprecia a cualquier hermano que conformamos todos el cuerpo de Cristo, entonces necesita venir una renovación en nuestra mente para pensar de una manera diferente respecto a los demás miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo. No podemos pensar, si mis hermanos que están allá en la capilla son hermanos en Cristo, nacidos de nuevo, yo no puedo menospreciarlos, ni al pastor, ni a ninguno de los hermanos. Es más, ni mucho menos a los hermanos de la iglesia americana que están antes que nosotros, no podemos menospreciarlos tampoco. Son nuestros hermanos en Cristo. Pero es que son del ministerio no son del ministerio de Casa de Oración. No me importa. Son nuestros hermanos en Cristo, porque son miembros del cuerpo de Cristo.
y son miembros del cuerpo de Cristo, lavados con la misma sangre de Cristo. Son mis hermanos, son hijos de Dios. Por lo menos ese es el pensamiento de Dios. Dice Pablo, Romanos 12:4, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Es decir, todas las partes del cuerpo tienen una función distinta, pero todas juntas forman un solo cuerpo en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende el principio? Esto quiere decir que así como funciona el cuerpo físico con muchos miembros, Dios en su soberanía ha dado lo que se conoce como la diversidad unificada del cuerpo de Cristo. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Qué significa eso? La diversidad unificada del cuerpo de Cristo es muy simple, que cada parte del cuerpo es indispensable para que justamente el cuerpo de Cristo funcione adecuadamente, con diversas funciones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, lo mismo sucede en la iglesia. ¿Cuántos se consideran parte o miembros del cuerpo de Cristo? Levante la mano. ¿Te consideras parte del cuerpo de Cristo, un miembro del cuerpo de Cristo, sí o no? Bueno, si tú te consideras parte del cuerpo de Cristo, escuchen esto. Este es el pensamiento de Dios. No podemos ni debemos funcionar individualmente. Necesitamos de los demás miembros del cuerpo. En otras palabras, cada miembro del cuerpo debe beneficiar al resto del cuerpo y beneficiarse del resto del cuerpo según el don o los dones que Dios le ha dado a cada uno. Repito esto. Cada miembro del cuerpo debe beneficiar al resto del cuerpo. Pero también esos miembros que benefician al cuerpo deben beneficiarse del resto del cuerpo según los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y Dios, escuchen esto, tú no puedes decir, a mí Dios no me ha dado ningún don. A todos Dios nos ha dado por lo menos un don para que funcione el cuerpo de Cristo. Y bueno, la pregunta es, ¿qué son los dones espirituales? ¿Qué son los dones espirituales? ¿Alguien me puede decir? ¿Perdón? Los regalos que Dios nos da. Voy a decirlo en palabras de un comentarista bíblico. Él definió los dones de la siguiente manera, y lo quiero decir como lo dice él, porque él lo dice mejor que lo que yo pudiera decirlo. Él dijo, los dones, anótenle ahí los que están anotando, son habilidades dadas por Dios. Dones, habilidades dadas por Dios, es decir, no son naturales. Hay quienes dicen, este hombre, esta mujer tiene un don natural. No, nos fueron dados los dones. Pero a veces asumimos que son dones naturales. No. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, nos fue dado por Dios y se fortalece a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros, para que con esa obra del Espíritu Santo en nosotros podamos desarrollar una función específica en el cuerpo de Cristo, según Dios nos ha asignado a cada uno en el cuerpo, como Él quiso. El que es el brazo derecho va a tener que funcionar como el brazo derecho, no como la pierna izquierda. Ese es el pensamiento. Lo voy a decir en palabras mucho más simples. Hermano, Dios te ha colocado en este cuerpo local de creyentes y te ha capacitado para cumplir con una función específica dentro del cuerpo. De tal manera que los dones que Dios te ha dado, el don o los dones que Dios te ha dado, así en el sentido más estricto de la palabra, escucha, no te los ha dado a ti, sino a la iglesia. Los dones que tú tienes, los dones que Dios te ha dado, o el don que Dios te ha dado, no te los dio a ti
sino a la iglesia. Lo digo de otra forma, los dones que tú tienes son nuestros. Dios no te los dio a ti, sino a la iglesia a través de ti, y eso ya es diferente. No sé si me alcanza a explicar. Por lo tanto, entonces todos tenemos el deber y la obligación de poner esos dones al servicio de los demás. Por eso es que yo decía al principio, yo no puedo entender cómo hay personas que dicen, yo no sirvo para nada. Sí. Ustedes conocen a nuestra hermana Carmelita. Ella pues no puede caminar. Ella está en una silla de ruedas, pero todas las veces que yo la visito, cuando la visito, ella me dice, hermano, fíjese que en mis momentos, en mis tiempos de intimidad con el Señor, empiezo a orar por los hermanos de la iglesia. Ella está haciendo una función en el cuerpo de Cristo, de acuerdo a los dones que Dios le ha dado. Anteriormente era una maestra de niños. Y estando ahí en su cama, ella hace una función que Dios le ha asignado en el cuerpo de Cristo, que es interceder, que es orar por los hermanos que están en necesidad. Qué bendición, ¿no? Entonces nadie puede decir, yo no sirvo para nada, yo no puedo desarrollar una función en el cuerpo. No, todos tenemos por lo menos un don que Dios nos ha dado y tenemos el deber. En la vida cristiana hay deberes, hay obligaciones. Y este es uno de ellos, de poner ese don que Dios te ha dado al servicio de los demás. La pregunta es, si ese don que tú tienes, que Dios te dio, está al servicio de los demás. Bueno, para entender esto, necesitamos que venga una renovación en nuestra mente. Una renovación que renueve nuestra forma de pensar con respecto a los demás miembros de la iglesia. Y no decir, voy a servir a este, a ese y a aquel, pero a aquel no, porque no me cae bien. Eso suena absurdo, eso suena a carnal. No, así no es. Debemos servirnos los unos a los otros, ¿sí o no? En lo que sea. Bueno, yo no sé si ustedes han sido observadores, especialmente los varones. Hay un hermano en esta congregación que llega temprano, antes de que todos llegamos, y se mete a los baños a limpiarlos. Y hay otros hermanos que lo hacen después. ¿Usted los conoce, por cierto? ¿Los ha visto por ahí? Bueno, ellos están haciendo una función que la mayoría de nosotros no hacemos. Pero Dios les ha asignado esa función en el cuerpo de Cristo. Una función que, aunque parece que no es necesaria, pero es necesaria y además indispensable. Así que no podemos vivir la vida cristiana aislados de la iglesia que somos todos. No podemos vivirla. ¿Por qué? Porque dice Pablo en Romanos 12:5 que somos individualmente miembros los unos de los otros. Esto significa que tú y yo estamos pegados con algo mucho más poderoso que el pegamento más poderoso que pueda haber. Tú y yo estamos pegados con la sangre de Cristo. Amén. Estamos pegados con la sangre de Cristo. Nada ni nadie nos puede despegar. Esa es una gran verdad que tenemos que entenderla, y para entenderla hay que renovar nuestra mente. Estamos pegados con la sangre de Cristo. Y si yo reconozco que estoy pegado con la sangre de Cristo, ¿por qué menosprecio a mi hermano o a mi hermana? Esto, para poder entender esto, lo repito, se requiere una renovación, pero una renovación radical de nuestro entendimiento. Porque a veces entre nosotros ponemos barreras. Con este sí me la llevo bien y con aquel no. Y es que yo no sé si usted se había dado cuenta, pero estamos viviendo una época y un tiempo tan difícil, tan feo. Porque estamos viviendo en medio de una sociedad de personas demasiado individualistas.
Y no solamente individualistas, y ese individualismo tiene su raíz en el egoísmo. Soy egoísta, por eso primero yo, después doy yo y al final yo. Yo no puedo entender cómo hay matrimonios que dicen: ese es tu dinero y este es mi dinero. Ese es tu auto, este es mi auto. Esta parte de tu casa o esta parte de la casa me corresponde a mí y aquella a ti. Y hacen una separación ahí de cuando todo matrimonio debe de trabajar para el bien común del matrimonio. El bien común. A menos que te hayas separado bajo el régimen de separación de bienes. Pero eso lo hacen solamente los políticos, los carnales, los que no conocen a Dios. Pero los cristianos. A veces, cuando platico con mi nieto, el mayor, que ya tiene 10 años, yo ya trato de hacerlo pensar y hacerlo reflexionar de acuerdo al pensamiento de Dios. Y a veces me dice, Tito, soy su abuelito, me dice, ¿me puedes dar esto? Y le digo, sí, lo mío es tuyo, por lo tanto lo tuyo también es mío. Ah, no, me dice, es mío. No, ¿se fijan cómo ya la tendencia es hacia el individualismo por causa del egoísmo? No. Lo que yo tengo le corresponde a mi esposa y le corresponde a mis hijos, lo poco, lo mucho que pueda tener o lo que no tenga. Ese es el pensamiento de Dios: unidad, armonía, una misma fe, una misma oración. Hay tantas personas. Es muy triste que luego nos encontramos con personas que se dicen cristianos, lo pongo así entre comillas. Se dicen cristianos, pero no son miembros de una congregación local de creyentes. No sé si conoce a alguien. Yo soy cristiano, ¿y dónde te congregas? No, yo me congrego en mi casa. Más vale solo que mal acompañado. Si eres cristiano, debes de congregarte en una iglesia local de creyentes. Ese es el pensamiento de Dios. Pero dicen, no, yo no me voy a congregar en una iglesia local porque en muchos de ellos existe el falso argumento que dicen ellos que todos los cristianos de las iglesias son un montón de hipócritas. ¿Ha escuchado eso? Yo no me congrego en ningún lado porque todos los cristianos son hipócritas. Bueno, si eventualmente hubiera alguien en este lugar o alguien que nos está escuchando que piensa de esa manera, algo raro o algo extraño hay en él, en esa persona. Hay algo raro, hay algo muy extraño. Pero sí quiero decirte que si tú eres de esa clase de personas que piensas que en todas las congregaciones locales están llenas de un montón de hipócritas, bueno, pues hay un lugar para ti en esta congregación local o en cualquier otra. Bueno, es importante entonces pertenecer a un lugar donde podamos congregarnos, escuchen, donde podamos congregarnos para cultivar amistades significativas y amistades que nos edifican. Ese es el pensamiento de Dios que está establecido en la palabra. Te recuerdo lo que dice Dios, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Bueno, si tú eres parte del cuerpo de Cristo, tenemos el deber de congregarnos. ¿Para qué? Ya lo dije, para cultivar amistades significativas, pero también para cultivar amistades con quienes podamos edificarnos. No lo sabemos todos, no lo sabemos todo. Todos podemos aprender de todos, hasta de los niños. ¿Ustedes ven la inocencia o la libertad con la que los niños alaban y adoran al Señor?
Los niños ahí no están diciendo, ay, yo lo hago mejor que tú. No, ellos agarran el pandero, agarran los banderines, adoran al Señor con una libertad, que es la libertad que todos debiésemos de tener. Bueno, eso lo hacemos cuando nos congregamos. Y si lo quieres hacer en tu casa también se vale, también se puede hacer. Escuchen esta verdad objetiva, mis amados. Nos necesitamos los unos a los otros. Nos necesitamos mutuamente. La adoración o la instrucción de la palabra colectiva en la congregación es una parte vital en la vida espiritual de todos los creyentes. Venir y adorar juntos al Señor, venir y escuchar juntos la palabra del Señor es una parte vital en nuestra vida espiritual. Tú no puedes decir, no, yo lo voy a ver por internet. Sí puedes hacerlo. Sí puedes hacerlo. Si es que tienes alguna imposibilidad para estar aquí. Pero si no tienes ninguna imposibilidad para congregarte, aquí es donde debemos estar. En esta o en cualquier congregación local. Nadie puede crecer y buscar la semejanza de Cristo teniendo en su mente el pensamiento típico que tienen los niños. O sea, yo no puedo crecer y madurar en la vida cristiana si tengo el pensamiento de un niño. Cuando los niños dicen, yo puedo solo, y tú tratas de ayudar, Miren, yo tengo 7 nietos y otro que viene en camino, y hay uno de ellos que tiene 3 años, que yo lo quiero llevar a sentar a su carrito del auto, y le quiero abrochar el cinturón, y me dice, no, yo solo. Un niño de 3 años. Yo solo puedo. Y luego cuando ya no puede, entonces llora. Entonces tengo que ayudarlo. Pero esa es la tendencia. El niño dice, yo puedo solo. No podemos solos madurar y crecer en la vida cristiana. Nos necesitamos unos a otros. Tú no puedes decir, no, yo no necesito de los demás. Todos necesitamos de todos. Aunque usted no lo crea, o aunque usted no diga amén. Todos necesitamos de todos. La gran verdad que no debemos ignorar es que Dios nos creó y nos salvó no para crecer solos, sino para cultivar relaciones significativas que nos ayuden en la edificación de nuestra vida cristiana, donde podamos hablar de la misma fe o de la fe que tenemos en común, no para hablar y criticar a este o aquel, sino para edificarnos mutuamente, para estar en comunión los unos con los otros. Pero ¿sabe qué sucede luego en la práctica? Que luego se juntan los hermanos no para ser edificados o para edificarse, sino para criticar y hablar de los demás. ¿Sí o no? Si usted se junta con los demás hermanos de la iglesia, de esta o de cualquier otra congregación, que sea para la mutua edificación, no para la mutua crítica, porque eso no le agrada a Dios. ¿Se acuerda? Viene ahorita a mi mente cuando María, la hermana de Moisés, ¿saben lo que significa el nombre de María? Digo, por si hubiera, este es uno de los significados entre muchos otros que tiene el nombre de María. Bueno, hay dos, particularmente en ese texto que es Números, creo que es capítulo 12, cuando María y Aarón murmuran de Moisés. Particularmente en ese texto, María significa amargura y rebelión. María, amargura, rebelión. Y esa amargura de María y esa rebelión infectó y contagió a Aarón. Aarón significa el iluminado, lo cual significa que al dejarse él contaminar
de esa amargura y de esa rebelión, esa luz que tenía Aarón se le apagó. Hasta los iluminados se les apaga la luz. ¿Cuándo? Cuando prestan sus oídos a la crítica y a la murmuración. Eso le pasó a Aarón. Y dice la Biblia que Aarón y María murmuraron por causa de la mujer cusita que tomó Moisés como esposa. Una mujer cusita era una mujer morena, etíope. Pero la raíz del problema de María no fue que Moisés tomó a esta mujer. El problema que tenía María tenía su raíz en su amargura contra su propio hermano. Y se rebeló contra él. Y empezó a criticar y empezó a murmurar contra su hermano. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Que en medio de su murmuración de Aarón y María, murmurar es hablar entre dientes, cuchicheando. ¿Ya viste a Moisés? Oye, Aarón, ¿ya viste que tomó aquella mujer? Y ahí está. Pero dice, ellos pensaban que estaban hablando solos, pero dice la Biblia que Dios lo escuchó. Que Dios lo escuchó. ¿Saben por qué? Porque Dios es omnipresente. Él está presente en todo lugar. Y es omnisciente. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. De Dios nadie nos podemos esconder. Dios lo escucha todo. Cuando se juntan los hermanos para ser edificados, Dios lo oye. Pero también Dios oye cuando se juntan los hermanos para criticarlos, para criticarse los unos de los otros. Y peor cuando critican al pastor. Dios lo oye. Dios lo oye. ¿Para qué tenemos que reunirnos? Para hablar de la fe que tenemos en común, lo cual significa la unión en lo que tenemos en común. Es la misma idea de la palabra koinonía. Es decir, todo lo que tenemos en común y en lo cual podemos beneficiarnos mutuamente. Yo no puedo entender cómo hay tantas cosas en las que nos podemos beneficiar mutuamente y edificarnos mutuamente como para perder el tiempo criticando a los demás. No lo puedo entender. Mejor hay que hablar de lo que tenemos en común. ¿Qué tenemos en común? La sangre de Cristo. ¿Qué más tenemos en común? La palabra. La palabra. ¿Qué más tenemos en común? Una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo, un mismo espíritu, dones que Dios nos dio para la edificación de los demás miembros de la iglesia. Ahora, el error que Pablo estaba tratando de corregir en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, cuando está hablando precisamente de los dones, fue porque los hermanos de la iglesia en Corinto se preciaban y se enorgullecían de tener muchos dones, pero se estaban dividiendo pensando que su don era más importante que el que otro tenía, en lugar de verse como parte de un cuerpo necesitado de los demás dones. Es un error que, por ejemplo, algún ministro de alabanza, en la función que tenga, sea en el coro, sea en algún instrumento, es un error decir, yo toco mejor que aquel. El don que Dios me dio a mí es más importante que el don que le dio a aquel. Error. Somos un cuerpo en Cristo. Mire lo que dijo Pablo, 1 Corintios capítulo 12, corrigiendo el error de los corintios que pensaban que porque tenían dones, ellos estaban pensando que su don era más importante que los demás dones. Error. Y dice Pablo, versículo 12, 1 Corintios 12, 4, capítulo 12, versículo 4. Ahora bien, dice Pablo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios es el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Para el bien común. Independientemente del don que Dios te ha dado, es para el bien común. Vamos hasta el versículo 14. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. 16. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? 18. Ahora bien, Dios ha colocado, ¿quién? Dios. Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó o como Él quiso. ¿Quién lo hizo? Dios. Porque en su absoluta soberanía, Dios determinó ponernos en el cuerpo donde a Él le agradó, donde Él quiso. Bueno, para entender esto necesitamos renovar la mente, porque luego en la práctica resulta que quienes dicen, ¿y qué está haciendo ese ahí? O ahora, ¿por qué está predicando aquel? ¿Qué pasó con? Yo lo hago mejor. ¿De veras? ¿Y por qué no lo estás haciendo? ¿No te has preguntado por qué no lo estás haciendo? Bueno, un pastor amigo mío lo dijo de esta manera. Repito el pensamiento. Dios en su soberanía determinó ponernos a todos en el cuerpo de Cristo donde Él quiso. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, un pastor amigo mío lo dijo de otra manera. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar la gracia y los dones que Dios le ha concedido a aquel para el beneficio de todos? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar la gracia que le dio a uno para tocar, a otro para cantar, a otro para enseñar, a otro para servir, a otro para hacer esto, a otro? ¿Quiénes somos nosotros? Si Dios lo determinó así, es porque a Dios le agradó así. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Así que si alguien piensa y dice, se me hace que Dios se equivocó poniendo a este o a ese o a aquel ahí, se me hace que Dios está en problemas. Dios no se equivoca, ¿verdad que no? Dios no se equivoca, Dios es perfecto. Los imperfectos somos nosotros. Ahora, es importante entender también que un solo miembro no hace el cuerpo. Por más importante que parezca el don que le fue concedido por Dios, necesitamos entender que Dios repartió diferentes funciones en el cuerpo a fin, dice Pablo en 1 Corintios 12:25, a fin de que en el cuerpo no haya división. A fin de que en el cuerpo no haya división o divisiones. ¿Saben ustedes por qué las iglesias se dividen? O las congregaciones locales, algunas, ¿saben por qué se dividen? Porque hay miembros del cuerpo de Cristo que piensan como los corintios. Piensan que son más importantes y son más indispensables que otros. Error. Yo soy más importante, ya me voy de esta iglesia. Aquí no valoran los dones que Dios me ha dado. Dice Pablo, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. ¿Qué dice Pablo? Este es el pensamiento de Dios. Pablo fue el instrumento que Dios usó para escribir los pensamientos de Dios. Y dice Pablo,
para que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos por los otros. Ahora resulta que en lugar de cuidarnos los unos a los otros, nos andamos cuidando los unos de los otros. Cuidado con este hermanito. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? Miren lo que dice el versículo 26. 1 Corintios 12, 26. Y si un miembro sufre, ¿qué hacen los demás miembros? ¿Se gozan? Oiga, parece como que luego vemos el sufrimiento en algún miembro del cuerpo de Cristo y decimos, eso se saca. Qué bueno que le pasó eso. ¿Qué es eso? Nuestro hermano José Luis está sufriendo. Hoy hablé con tu mamá, la hermana Marta, la que canta aquí en el coro. Está sufriendo el hermano. Yo pude sentir, desde el día que me comunicaron que estaba sufriendo, pude sentir el sufrimiento que pueda él estar experimentando. No así a viva, o sea, pero hay que ponernos, hay que tratar o intentar ponernos en sus zapatos para poder experimentar su sufrimiento. Sus riñones no le funcionan bien y algunas otras partes de su cuerpo. Hay que sufrir con los que sufren, hermanos. Ese es el pensamiento de Dios. Ese es el pensamiento de Dios. Yo no me voy a gozar y decir, qué bueno que está en el hospital. ¿Por qué? No, hay que doblar rodilla. Hay que clamar a Dios. Tenemos un pastor, el pastor de nuestra casa de oración en San Francisco. Está sufriendo, está luchando entre la vida y la muerte. Yo no me puedo gozar, todo lo contrario, porque es una parte del cuerpo de Cristo. Debo dolerme, debo sufrir porque Él está sufriendo. Es parte del mismo cuerpo. Y ese dolor y ese sufrimiento que uno experimenta por ellos y por los demás que sufren. Nuestra hermana Violeta está sufriendo y algunos otros hermanos de esta casa están sufriendo. ¿Qué tenemos que hacer? Por lo menos algo que debemos hacer como partes del cuerpo de Cristo es orar los unos para los otros, cuidándonos los unos de los otros, cuidándonos. Orando los unos por los otros, sufriendo los unos con el sufrimiento de los otros, no gozándonos. Nuestra hermana, la esposa de mi hermano aquí presente, está sufriendo también, nuestra hermana Ángeles. Y estoy mencionando a algunos que están viniendo a mi mente. Está sufriendo mi hermana. No podemos ser o intentar ser parte del cuerpo de Cristo siendo insensibles. ¿Verdad que no? No. Mira, haz una prueba. Ahora que llegues a tu casa, agarra un martillo y date un martillazo en este dedo y vas a ver cómo va a reaccionar tu cuerpo. Todo el cuerpo. Inmediatamente al momento en que sienta el golpe, el impacto del golpe, tu cuerpo va a reaccionar. Y todo, tu mente, todo lo que contiene nuestro cerebro se va a enfocar en ese golpe. Bueno, así como funciona el cuerpo físico, así funciona en la iglesia. No es de otra manera. Entonces dice Pablo, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y mira lo que dice la segunda parte. Estoy en el versículo 26. Y si un miembro es honrado, ¿qué dice? Los demás reclaman, perdón, me equivoqué. Si un miembro es honrado, todos los demás miembros se regocijan con él. Ese es el pensamiento de Dios. Para entender esto hay que renovar la mente.
No puedo yo entender cómo, por ejemplo, ahorita que orábamos por la hija de Osvaldo, la estamos honrando. Gracias a Dios que entró en una nueva etapa en su vida diaria. Es una honra. ¿Por qué reclamar? ¿Por qué? ¿Por qué si oraron por ella y por mi niña no? ¿O por mi niño no? ¿Se fijan cómo a veces somos como seres humanos? Reclamamos. Si un miembro del cuerpo es honrado, los demás juntamente con él se regocijan. Sí se puede, hermanos, sí se puede. Escuchen esto que voy a decir a continuación. Mi cabeza, esta cabeza que yo tengo separada del cuerpo, no sirve para nada. No sirve para nada, sin importar lo visible que sea mi cabeza o tu cabeza. ¿Cuántos han visto una cabeza separada del cuerpo funcionando? No puede ser posible, no es posible. Bueno, lo mismo sucede en la iglesia. En la iglesia local como esta, no hay supermiembros, sin importar los dones o la posición que alguien ocupe dentro de la iglesia. Todos los miembros conformamos un solo cuerpo. Por eso cuando un miembro piensa o se cree más importante que otro, es tan absurdo como decir: yo soy más importante que yo, porque todos somos una unidad. Es absurdo decir: yo soy más importante que yo. No. Versículo 22, voy rápido ahí. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo, escuche lo que dice a continuación, que parecen ser los más débiles, resulta que dice Pablo que son los más necesarios. Los miembros que parecen, no dice que son, parecen que son los más débiles, son los más necesarios. Escuche, en una congregación del tamaño que sea, no se sostiene del trabajo de los del grupo de alabanza o del pastor solamente. Sí, son los que más se ven. Pero si el resto de los miembros de la iglesia o del cuerpo de Cristo no hacen lo que tienen que hacer durante el servicio o durante la semana, tarde o temprano ese cuerpo se va a ver afectado. Entonces ellos hacen una cosa, yo hago otra función, pero los demás miembros del cuerpo de Cristo, el día de la reunión hacemos una función. Por ejemplo, los maestros ahorita están desarrollando su función allá. El hermano que llegó a limpiar los baños está haciendo su función. Cuando usted salga, los que van a limpiar el baño van a hacer su función. Todos los servidores que tenemos aquí están haciendo una función. Yo no puedo decir: es que si yo no estoy presente, no va a funcionar la cosa. Mentira. Es mentira. ¿Quiénes son los más necesarios? Es la pregunta. Bueno, aquellos que durante el servicio y durante la semana hacen cosas que la mayoría de nosotros no vemos, pero que sin su función el cuerpo de Cristo no puede crecer y madurar. Entonces, ya que salimos de este lugar, tienes que ejercer tu función en el cuerpo de Cristo. Si Dios te ha llamado a orar, si Dios te ha llamado a interceder, si Dios te dice: llámale a fulano de tal que no lo viste en la reunión el día de hoy, llámale para preguntar cómo está, o ir con uno, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Qué puedo hacer por ti? Eso es hacer nuestra función en el cuerpo de Cristo. Así funciona en la iglesia. La Biblia dice, Pablo hablando a los de la iglesia en Éfeso, que él dio 5 ministerios importantes: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que esos 5 ministerios importantes capacitaran a los santos. ¿Para qué? Para que los santos capacitados hicieran la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Edificar el cuerpo de Cristo, no criticar al cuerpo de Cristo. Así que ya hemos dicho entonces, la palabra número 1 nos ayuda a transformar nuestra forma de pensar con respecto a nosotros mismos.
No somos ni la última coca del desierto, ni tampoco somos inútiles. Somos siervos inútiles, sin mérito alguno, para que tú puedas pensar adecuadamente de nosotros mismos. Pero también la palabra nos ayuda a transformar nuestra forma de pensar con respecto a los demás miembros de la congregación. Somos hermanos en Cristo. Por lo tanto, debemos cuidarnos y debemos amarnos los unos a los otros. La tercera enseñanza que Pablo enseña aquí, valga la redundancia, que lo vamos a ver la próxima semana, anótenlo ahí. La palabra nos ayuda a transformar nuestra forma de pensar con respecto al uso de los dones. A pensar con respecto al uso de los dones. Dios te ha dado un don, cualquiera que sea. Pablo dice, úsalo. ¿Qué dice Pablo? Úsalo. Imagínense que aquel hermano que trabaja, con esto termino, que trabaja en la construcción y le regalan, otro hermano le regala una caja de herramienta, todo lo necesario para que desarrolle su oficio en la construcción, y el hermano que recibe el regalo de la caja de herramienta va y lo agarra y lo guarda. Y ahí lo tiene para que no se le desgaste o para que no se le dañe. Suena absurdo, ¿verdad? Bueno, le regalaron esa caja de herramienta, ¿para qué? Para que la usara. Para usarla, no para guardarla. Dios te dio dones para usarlos, no para guardarlos. Y usarlos no para tu beneficio personal, sino para el beneficio del cuerpo de Cristo. Pero de eso vamos a hablar la próxima semana. Amén. Oremos. Si se ponen de pie un momento. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por alumbrar los ojos de nuestro entendimiento con el consejo de tu palabra, con tu pensamiento que está tan claramente establecido en tu palabra, Señor. Queremos, Señor, alinearnos a ese pensamiento. Queremos vivirlo, queremos practicarlo, Señor. El día de hoy, Señor, tú nos has hablado tan claramente, tan verdaderamente, Señor, que no puede haber lugar a la duda. Tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Somos miembros individualmente los unos de los otros. Por lo tanto, tenemos el deber, la responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros, de sufrir cuando un miembro del cuerpo sufre, de gozarnos cuando un miembro del cuerpo es honrado, de amarnos los unos a los otros, Señor. Oh, Señor, cuánto necesitamos renovar nuestra mente, Señor, y pensar como tú piensas. Ayúdanos, Señor. Somos seres imperfectos. Estamos en proceso de construcción. Estamos en el proceso de la santificación, Señor. Por eso, Señor, continúa perfeccionando tu obra en nosotros. Dile al Señor, Señor, continúa perfeccionando tu obra en mí, Señor. Continúa cumpliendo tus propósitos en mí, Señor, en el nombre de Jesús, para que podamos entender de qué se trata la vida cristiana, Señor, de amarnos los unos a los otros. Tu sangre nos ha unido y tu sangre nos unió de tal manera que no podemos menospreciarnos, ni podemos ni debemos levantar barreras los unos contra los otros, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a poder entender estos principios, Señor, que tú estableces en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. ¿Puedes darle un aplauso de alabanza a Él? Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra siempre, Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Nos vemos el miércoles o el próximo domingo a la 1. Cuídese mucho, hermano.
Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.